Mario Di Constanzo supuestamente dinamitó su propia credibilidad esta semana con una historia que, según diversas fuentes, se desmoronó en cuestión de horas ante la frialdad implacable de la realidad. Lo que publicó como información directa desde Palacio Nacional resultó, según todo lo que se puede rastrear, ser una narrativa que la propia realidad desmintió públicamente antes de que terminara el día. Si quieres seguir viendo cómo este tipo de mecanismos se exponen con nombres y fechas, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque esto apenas está arrancando y lo que viene todavía es más grueso. Y lo más escandaloso, amigas y amigos, no fue la historia en sí, fue lo que pasó después. Fue la frialdad con la que la realidad aplastó cada una de esas afirmaciones sin que nadie en ese espacio tuviera la decencia de reconocerlo. Según fuentes que han seguido el caso de cerca, Omar García Harfuch apareció públicamente ante cámaras para reconocer el liderazgo de la presidenta. No una vez, 2 veces. Una en México, otra en Argentina, frente al periodista Manuel Pedrero. 2 apariciones, 2 declaraciones en la misma línea. Todo lo contrario a la narrativa de una guerra interna que supuestamente ya estaba al rojo vivo y a punto de estallar en los pasillos de Palacio Nacional. Algo aquí no cuadra. Y vale muchísimo que nos quedemos hasta el final para entender exactamente de dónde salió todo esto y, más importante, a quién le convenía decirlo en ese momento preciso. Para entender por qué esta historia supuestamente prendió como pólvora en ciertos círculos, hay que entender primero quién es Mario Di Constanzo y qué modelo de contenido opera en Atypical TV. Di Constanzo tiene historial como comentarista político, eso es real, y nadie lo discute. Pero según varios analistas que han seguido su trayectoria en los últimos años, su método de trabajo habría consistido, de forma recurrente, en lanzar afirmaciones que, si se cumplen, lo posicionan como un insider con fuentes privilegiadas dentro del poder, y si no se cumplen, simplemente se olvidan entre el ruido de la siguiente publicación explosiva. La mecánica no es nueva, es vieja, y funciona porque el ciclo de atención en redes sociales dura considerablemente menos que el tiempo que toma verificar si lo que se dijo tiene algún sustento real. Suscríbete a este espacio si quieres que sigamos rastreando exactamente esta mecánica cada vez que aparece, porque la vamos a seguir exponiendo sin importar quién sea el que la use. El primer golpe de hipocresía llega cuando uno revisa con calma lo que Di Constanzo supuestamente publicó y lo que él mismo admitió en ese mismo programa con sus propias palabras. Según su publicación, habría fuentes dentro de Palacio Nacional confirmando que López Obrador se encontraba físicamente ahí, que habría viajado en secreto, que se le habría visto ingresar y que desde adentro estaría supuestamente manejando decisiones de gobierno mientras enfrentaba confrontaciones abiertas con Sheinbaum. Palabras mayores, como bien lo sabes. Pero luego, en ese mismo espacio, el propio Di Constanzo admite algo que lo desmonta por completo. Dice que no le sorprendería que la presidenta renunciara, pero que tampoco pasaría nada porque, según su propia lógica, quien gobierna de verdad es López Obrador. Ahí está el problema. Si quien gobierna es López Obrador, siguiendo ese razonamiento, la supuesta renuncia de Sheinbaum sería completamente irrelevante para el rumbo del país. Entonces, ¿por qué presentarla como un hecho histórico inminente que sacudiría a México entero? Las 2 afirmaciones, publicadas con horas de diferencia y en el mismo programa, se contradicen de manera directa. Una cancela a la otra. Y ninguna, absolutamente ninguna, tiene una sola fuente con nombre y apellido dispuesta a respaldarla públicamente. Y mientras eso ocurría en los estudios de Atypical TV, hay que recordar que el país entero tenía conversaciones completamente distintas sobre lo que realmente estaba pasando. Porque ese contraste, el que existe entre lo que se discute en ciertos espacios mediáticos y lo que ocurre en la realidad concreta que vive la gente, es precisamente el corazón de lo que vamos a seguir destripando en este análisis.
Y si en algún momento de este video sientes que lo que estamos contando merece más atención de la que recibe, ese es exactamente el momento en que tiene sentido suscribirte a este espacio, porque estos casos no se van a acabar. Aquí es donde el análisis se pone verdaderamente interesante, mis amigos, porque este patrón de publicar narrativas contradictorias, sin fuentes verificables, no parece ser un accidente editorial aislado. Según lo que se puede rastrear en las publicaciones recientes de Atypical TV, el modelo supuestamente se repite con una consistencia llamativa que ya no puede atribuirse al error. Se lanza una afirmación grave sobre el gobierno. Se adereza con supuestos testimonios de personas que están dentro de los círculos de poder. Se habla de peleas internas, de pactos rotos, de personajes que supuestamente dijeron esto o aquello en privado durante reuniones que nadie más confirma. Y cuando la realidad no confirma nada de lo afirmado, el siguiente programa ya va sobre otro tema igual de explosivo, con la misma urgencia y el mismo tono de revelación inminente. No es periodismo. Según lo que muestran los propios registros de sus publicaciones, es producción de contenido emocional disfrazado de información política verificada. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas, aunque en pantalla suenen exactamente igual para quien no está prestando atención. Pero hay más, y esto es algo que no se puede dejar pasar. En ese mismo programa, según se puede rastrear en el contenido que ellos mismos publicaron, uno de los comentaristas lanza una afirmación que merece atención especial y que ilustra perfectamente el mecanismo que estamos describiendo. Dice, con total soltura y sin una sola pausa para contextualizar, que la DEA supuestamente estaría investigando a López Obrador por vínculos con el crimen organizado, y que el retiro de visas a miembros de su familia sería evidencia directa de esa investigación en curso. Frase lanzada como si fuera un hecho establecido, documentado y confirmado por múltiples fuentes. Pero nadie en esa conversación pide una sola prueba concreta. Nadie pregunta qué dependencia específica de la DEA, qué fecha de inicio, qué número de caso judicial, qué funcionario firmó la orden. La afirmación simplemente flota en el aire del estudio y se da por válida porque se pronunció en voz alta con suficiente convicción y velocidad. Eso, ya lo sabes, se llama especulación presentada como hecho establecido. Y la distancia entre especulación y hecho, cuando se presenta en pantalla con el mismo tono de urgencia, puede resultar completamente invisible para quien está consumiendo ese contenido de buena fe. La segunda cita trampa llega del propio Di Constanzo y de sus colegas cuando afirman con seguridad rotunda que toda la clase política del PRI de antes ya está dentro de Morena. Lo dicen como una acusación directa hacia el partido gobernante, como si eso fuera en sí mismo la prueba definitiva de algo grave. Pero en ese mismo espacio, cuando un espectador en el chat señala que ellos mismos representan al PRIAN, la respuesta es inmediata y profundamente defensiva. No somos PRIAN, dicen, porque todo ese PRI corrupto que critican ya migró a Morena. La contradicción es perfecta y merece detenerse un momento para apreciarla. Si el PRI corrupto de antes ya está completo dentro de Morena, según su propia narrativa, y la oposición actual supuestamente ya no es ese PRI, entonces ¿por qué esa oposición renovada y supuestamente limpia sigue sin ganar terreno real en las encuestas, incluso en estados donde la violencia y la crisis de seguridad deberían estar volcando el voto masivamente en contra del gobierno? Esa pregunta quedó sin respuesta. Nunca la hacen. Y no es casualidad que nunca la hagan. Quien quiera seguir de cerca este análisis, que se suscriba ahora mismo, porque todavía falta lo más revelador de todo este caso. En Sinaloa, según encuestas publicadas en esa misma semana que el propio programa citó, Morena supuestamente seguía arriba. No por un margen estrecho que pudiera atribuirse al margen de error estadístico. Los propios comentaristas del programa llegaron a reconocerlo entre expresiones de incredulidad visible. Mario Di Constanzo llegó a preguntar en voz alta cómo era posible que Morena siguiera figurando con esos números en Sinaloa
después de todo lo que había pasado en ese estado, un estado donde la violencia del crimen organizado ha marcado a decenas de miles de familias con pérdidas que no tienen nombre. Y la pregunta, hay que decirlo, es legítima y merece una respuesta honesta. Pero lo que resulta profundamente revelador es que nadie en ese panel conectó la respuesta que los propios datos estaban señalando con todas sus letras. Si llevan semanas repitiendo que Morena se está desmoronando, que la presidenta está a punto de renunciar, que el partido ya no tiene soporte social, y las encuestas siguen mostrando lo contrario semana tras semana, el problema no está en los datos. El problema está en la narrativa que ellos mismos construyeron y en la que llevan meses habitando como si fuera realidad verificada. Hay un momento específico del programa que lo dice todo sin decirlo de forma explícita, y es el tipo de momento que pasa desapercibido si no se está prestando atención con el nivel de detalle que este caso merece. Uno de los comentaristas señala que, según una encuesta de El Universal, aproximadamente el 50% de los encuestados considera que el caso judicial vinculado al entorno cercano de López Obrador es fundamentalmente un asunto político y no una persecución basada en evidencia real. Y lo dice con frustración visible, como si ese dato fuera una señal del fracaso de la sociedad para procesar correctamente la información que ese espacio lleva meses tratando de comunicar. Pero espera un momento. Si la mitad del país ya desconfía de la narrativa política detrás de ese caso específico, y la oposición sigue sin poder capitalizar esa desconfianza en intención de voto real, la pregunta ya no puede ser por qué la gente no entiende el mensaje. La pregunta tiene que ser por qué la oposición sigue apostando a los mismos mensajes y las mismas estrategias que los datos muestran que claramente no están moviendo la aguja en ninguna dirección favorable. Y esa pregunta, la que realmente incomoda a quienes están sentados en ese panel, ninguno tuvo la disposición de hacérsela a sí mismo durante todo el programa. Ahora bien, aquí hay algo que todavía no se ha dicho y que cambia de forma significativa la lectura de todo lo que vimos en ese programa. Porque lo que publicó Mario Di Constanzo como supuesta información de fuentes directas dentro de Palacio Nacional, según se puede rastrear en el historial de sus propias publicaciones en redes sociales, no fue la primera vez que ocurría algo así. En semanas anteriores, según registros disponibles públicamente, Di Constanzo supuestamente ya habría publicado afirmaciones similares sobre crisis internas en el gobierno que tampoco se confirmaron en ningún medio con capacidad de verificación independiente. El patrón tiene fecha, tiene repetición documentada, y la constancia de ese patrón convierte cada nueva afirmación en algo que requiere un nivel de escepticismo mucho mayor del que ese espacio le aplica antes de publicarlo como si fuera información verificada. Esto no es una interpretación subjetiva. Es lo que ocurre cuando se pone en línea de manera sistemática lo que se publicó con lo que después resultó ser demostrable como verdadero. Y cuando esa línea se hace, el registro no favorece la narrativa que Di Constanzo viene construyendo desde hace meses. Suscríbete a este espacio si no quieres que este tipo de rastreo con fechas y evidencia concreta se te pase, porque seguimos haciéndolo. Inmediatamente después de que García Harfuch apareció públicamente para respaldar a la presidenta con declaraciones en línea directa, la narrativa de Atypical TV no se corrigió. Tampoco se actualizó con los nuevos datos. Tampoco hubo un segmento donde se reconociera con honestidad que la historia de la renuncia inminente había resultado ser, según todo lo verificable, una narrativa sin sustento. El programa simplemente continuó. Se pasó a otros temas con la misma intensidad emocional y el mismo tono de urgencia permanente, como si lo anterior nunca hubiera existido en sus propias publicaciones. Y aquí está la revelación que lo cierra todo, de una manera que ya no admite interpretaciones benévolas. El daño de este tipo de contenido no está en que alguien se lo crea una sola vez en un momento de descuido. Está en la acumulación. Está en que semana tras semana, de forma sistemática y sin corrección, se instala en la mente de la audiencia
la sensación constante de que todo está permanentemente a punto de derrumbarse, que la renuncia ya viene en camino, que la pelea interna ya estalló definitivamente, que el colapso del gobierno es inminente, y que quien no lo vea es porque no tiene acceso a la información que ellos tienen. Y cuando nada de eso ocurre, no hay corrección pública. No hay reconocimiento de error. Solo la siguiente historia igualmente urgente e igualmente sin fuentes verificables. Si quieres que este patrón siga siendo expuesto con nombres, con fechas y con el historial de lo que se dijo, versus lo que después resultó ser cierto, suscríbete a este espacio, porque eso es exactamente lo que vamos a seguir haciendo, sin importar quién sea el protagonista del próximo caso. Lo que quedó de ese programa, una vez que se le retira el volumen, la indignación actuada y el tono de urgencia permanente, es algo mucho más revelador que cualquier afirmación puntual sobre renuncias o peleas internas. Es una conversación entre personas que supuestamente llevan tanto tiempo habitando dentro de su propia burbuja informativa que ya habrían perdido la capacidad de sorprenderse genuinamente cuando la realidad no confirma lo que ellos mismos predijeron con tanta convicción. Mario Di Constanzo pregunta en voz alta, con evidente desconcierto, ¿por qué Morena sigue ganando en Sinaloa? Y la respuesta que ninguno se atreve a pronunciar en ese panel, la que realmente incomoda, es que quizás parte de la razón por la que el partido gobernante sigue consolidado en las encuestas, incluso en estados golpeados por la violencia, tiene que ver, entre otras cosas, con que el mensaje de quienes se presentan como alternativa lleva meses siendo construido sobre afirmaciones que no se sostienen cuando la realidad las pone a prueba. Cuando un votante indeciso busca información de forma activa y encuentra historias de renuncias inminentes que nunca llegan, de peleas en palacio que nadie más confirma, de fuentes anónimas que no aparecen en ningún otro medio con capacidad de verificación independiente, el efecto no es necesariamente indignación que se traduce en voto opositor. El efecto puede ser desconfianza generalizada, y esa desconfianza no siempre empuja en la dirección que quienes producen ese contenido suponen que va a empujar. A veces, empuja exactamente en la dirección contraria, y los datos de las encuestas que ellos mismos citan, sin interpretar, parecen estar mostrando exactamente eso. Uno de los comentaristas del programa dice algo que, sin quererlo, resume todo el problema de fondo con una precisión involuntaria que vale la pena subrayar. Dice que la oposición tiene que salir a las calles, tocar puertas de casa en casa, hablar directamente con la gente, construir confianza desde lo cotidiano. Y tiene razón. Es un diagnóstico correcto y necesario. Pero esa frase queda flotando en un programa que lleva horas construyendo narrativas sin fuentes verificables, afirmando renuncias que no ocurren, diagnosticando crisis internas que ninguna fuente identificable confirma, y presentando especulación como si fuera información privilegiada. Hay algo profunda y estructuralmente contradictorio en llamar a la oposición a construir credibilidad en las calles desde un espacio cuyo modelo de contenido depende de mantener a su audiencia en un estado permanente de urgencia ficticia y revelaciones que nunca terminan de confirmarse. Si la estrategia para ganar terreno político real requiere credibilidad como condición de base, este tipo de contenido, según todo lo que muestran los datos disponibles, la erosiona activamente en lugar de construirla. Eso es lo que los números en Sinaloa y en otros estados, guste o no, parecen estar diciéndole a quienes tengan disposición para escuchar lo que los datos realmente dicen, en lugar de lo que uno quisiera que dijeran. Eso es, el negocio de la narrativa sin consecuencias. Y ya lo viste operar en tiempo real, con nombres, con fechas y con la realidad desmintiendo cada pieza de la historia antes de que terminara el día.